Gloria a Dios, gloria al Señor. Comenzamos en esta hora nuestro culto de adoración a Dios, nuestro servicio para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en este día pues tenemos algo muy especial, y esto especial es que estamos recordando un hecho histórico, un hecho extraordinario, el hecho más importante en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto se gozan en la familia Reconciliación en que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que reina, un Cristo que está allá a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que les saludamos, mis amados hermanos, mis amados amigos, que estamos congregados en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora en la Iglesia Bautista Reconciliación. La Iglesia Bautista Reconciliación radica físicamente en Grand Rapids, Michigan, pero gracias al Señor y a través de estos medios virtuales, pues nos hemos convertido en una iglesia internacional, no solamente por diferentes países, sino porque estamos en diferentes territorios alrededor de todo el mundo, y estamos juntos proclamando al Señor. Esto nos alegra, nos gozamos en esta gran verdad. Y bueno, les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de los que ya se han conectado con nosotros, con la familia Reconciliación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a leer la Biblia. Yo quiero invitarles a buscar en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, los versículos del 51 al 57. Queremos que usted busque allí en su Biblia, Primera Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 57. Y como siempre hacemos en la familia Reconciliación, lo leemos al unísono, lo leemos en voz alta, así que únanse allí y juntos leamos la palabra del Señor. Comenzamos. Dice la Biblia en Primera de Corintios 15, 51 al 57. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar juntos, levantamos la mano, nos unimos y decimos en esta hora: Padre, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos a ti, oh Dios, que eres el único digno de gloria, el único digno de alabanza. Tú, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los cielos. Oh Padre, bueno es alabarte y bueno es bendecirte y exaltarte. Y tu pueblo, Señor, en un mismo sentir, en esta hora levantamos nuestros corazones y nos unimos en un solo pensar delante de ti, oh Dios, para bendecirte, para darte gloria y para alabarte. Oh Padre, te alabamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios que vive y permanece allí a tu lado. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Y pedimos que toda la honra, toda la gloria en este culto, en esta hora que a ti damos, sea para ti, Señor. Muévete con poder allí donde quiera hay uno conectado, alguien que está, oh Dios, mirando este culto, está gozándose en su presencia, que él pueda sentir la realidad de que tú no tienes límites de países, tú no tienes límites de edificios, tú no tienes límites de distancia. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que reina, tú eres nuestro Dios. A ti sea la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice: sabemos que Él está vivo porque vive en mí.
y Él está transformando vidas y ha transformado tu vida, ha transformado mi vida y está transformando y transforma la vida de todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Déjame decirte, amigo, amiga, que estás con nosotros en esta hora y que aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. La decisión es tuya, las puertas están abiertas, el regalo de la salvación está para ti allí, a través del Cristo que vive y reina, el Cristo que está lleno de bendición y de poder para tu vida. Vamos a decir nuestro versículo de batalla. ¿Lo recuerda? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Vamos a decirlo otra vez. Eso no se escuchó, no temblaron las paredes, y tenemos que decirlo con la certeza de que es una realidad, no que Jesucristo va a reinar. Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, reina. Y vamos a decirlo una vez más. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Bendito sea el Señor. Padre, vamos delante de ti una vez más en oración. En esta hora lo hacemos con gratitud por tus misericordias con cada uno de nosotros. En esta hora clamamos por aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad y juntos las ponemos delante de ti, porque tú eres el Dios que responde las oraciones. Tú eres el Dios que te goza, Señor, en bendecirnos, aunque no lo merecemos, Señor. Oh Dios, escucha el clamor de aquellos que están enfermos por este terrible virus, aquellos que han perdido seres queridos, aquellos que están pasando por alguna tribulación, por alguna tentación. Señor, pedimos que tú te glorifiques, aquellos que están siendo tentados al suicidio. Oh Padre, pon tu mano de poder. Espíritu Santo de Dios, abre sus entendimientos. Y Señor, pedimos por nuestra comunidad latina, por nuestra comunidad hispana, aquí en Michigan y alrededor del mundo, para que tú abras sus corazones, Señor, para que cada hogar sea un santuario tuyo, para que cada hogar, cada familia se levante como una iglesia en la cual tu nombre sea exaltado y adorado. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, glorifícate en Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a leer ahí en nuestras Biblias. Y nuestro tema de hoy se llama certezas para vivir confiados. Y ahí usted tiene la cita de la palabra de Dios. Y bueno, la hermana Elda nos manda un mensaje que dice: bendiciones, hermano, Cristo vive y reina por siempre. Aleluya, hermana Elda. Dios te bendiga. Y bueno, leemos allí en Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a tener allí, Primera de Juan capítulo 5, abierto delante de nosotros. Vamos a estar hablando de certeza para vivir confiados. Déjenme decirles algo. La vida que es genuina está construida sobre las certezas divinas que se encuentran en uno solo, en Jesucristo. Y mira, el mundo, es decir, la sociedad sin Dios, puede acusarte a ti y acusarme a mí de orgullo, y puede acusarnos de dogmáticos, pero lo que sí no nos puede quitar ni a mí ni a ti el poder de decir yo sé, no yo sabré. Y en estos versículos finales de Primera de Juan vamos a encontrar 5 certezas sobre las cuales nosotros podemos edificar nuestra vida con confianza. Y la primera certeza está en los versículos 6 al 10 de Primera de Juan 5. Y es: Jesucristo es Dios. Vamos a leerlo ahí en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 6 al 10. Dice Primera de Juan 5, 6 al 10: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera certeza para vivir confiado: Jesucristo es Dios. Creer que Jesucristo es Dios es básico para la experiencia cristiana. Pero, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Algunos de los contemporáneos de Jesús lo llamaron mentiroso y lo llamaron engañador. Así aparece en los evangelios. Otros han sugerido que fue un fanático religioso, un loco, o quizás un patriota judío sincero, pero tristemente equivocado. Las personas a las que el apóstol Juan les estaba escribiendo esta primera carta estaban expuestas a una enseñanza popular falsa de que Jesús era simplemente un hombre. Eso era parecido en este tiempo. En la epístola de Juan echa fuera y refuta esta falsa enseñanza de que Jesús era simplemente un hombre y presenta 3 testigos infalibles para comprobar que Jesús es Dios. El primero, lo leímos ahí, es el agua. Dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Y aquí la palabra agua, mis queridos hermanos y amigos, se refiere a su bautismo en el río Jordán. Cuando el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el mismo momento dice allí la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Y este fue el testimonio que dio el Padre en cuanto al Hijo al comienzo de su ministerio. El segundo testimonio es la sangre. Pero el Padre dio otro testimonio a medida que se fue acercando el momento de la muerte de Jesús. Habló en forma audible desde el cielo. Dice allí Juan capítulo 12, versículo 28. Dijo estas palabras: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Además, el Padre testificó con poder milagroso cuando Jesús estaba en la cruz. Hizo que viniera una oscuridad sobrenatural, un terremoto, y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió y se rajó en 2. Y no debe extrañarnos, mis queridos hermanos y amigos, que el centurión que estaba allí a los pies de la cruz haya exclamado en Mateo 27:54, dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Padre dio testimonio de la deidad del Hijo. Y el tercer testigo, si usted se fija ahí en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10, es el Espíritu Santo. El Espíritu fue dado para dar testimonio de Jesús. Jesús prometió la venida del Espíritu para que diera testimonio de él. Y nosotros podemos confiar en el testimonio del Espíritu Santo porque dice la palabra que el Espíritu es la verdad. Tú y yo no estuvimos presentes en el bautismo de Jesús, no estuvimos presentes en su muerte, pero el Espíritu Santo sí lo estuvo. Y el Espíritu Santo es la única persona en la actualidad activa en la tierra que estuvo presente cuando Cristo tuvo su ministerio aquí en la tierra. El testimonio del Padre es historia pasada, pero el testimonio del Espíritu es una experiencia presente. El primero es externo y el segundo es interno, y ambos concuerdan. ¿Cómo testifica el Espíritu dentro del corazón del creyente? Te voy a llevar allá a Romanos capítulo 8. ¿Cómo testifica el Espíritu dentro de tu corazón, mi corazón? Bueno, en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Su testimonio es la confianza interior de que pertenecemos a Cristo. No es una confianza que fabricamos nosotros mismos, sino una confianza que nos la dio Dios y nos la da Dios. El Espíritu también nos da testimonio por medio de la Biblia. Y a medida que tú y yo leemos la palabra de Dios, el Espíritu nos habla y nos enseña. Y esto no sucede en el caso de la persona que no conoce a Cristo y que no es salva, sino es únicamente para ti, para mí, hermano, hermana, en Cristo Jesús. Un creyente se siente como en casa en medio del pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en él. Y esta es otra manera por medio de la cual el Espíritu da testimonio.
La ley requería 2 o 3 testigos para arreglar un asunto. El Padre dio testimonio en el bautismo y en la cruz. Y en el día de hoy, el Espíritu Santo da testimonio dentro de ti, dentro de mí. El Espíritu, el agua y la sangre ponen fin a la cuestión. Jesús es Dios. La gente dice a menudo, ojalá pudiera tener fe. ¿Lo ha escuchado usted? Pero todo el mundo vive por fe, algún tipo de fe. Las personas confían unos a otros a lo largo de todo el día. Confiamos en el médico, confiamos en el conductor del autobús, confiamos en la cocinera que cocina en el restaurante, confiamos en el conductor del vehículo que viene en la autopista por la otra senda, por el otro canal, por el otro carril. Si podemos confiar en los hombres, como dice el texto, ¿por qué no podemos confiar en Dios? Jesús es Dios y esta es la primera certeza y es fundamental para todos los demás. Jesucristo es Dios. Pero hay otra certeza más en este pasaje tremendo. Y allí está en Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Yo te invito a buscar la Biblia, te invito a que juntos la leamos, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Esa es otra certeza que le da confianza a la vida. Primera, Jesucristo es Dios. Segundo, los cristianos tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna. No solo tenemos el testimonio del Espíritu en el interior, sino también el testimonio de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es algo que nos podemos ganar. No intentes ganarte la vida eterna porque eso es imposible. Pero este regalo es una persona y esta persona es Jesucristo. No solo recibimos vida eterna de Cristo, sino que recibimos vida eterna en Cristo. Si tú te fijas, en 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. No solo dice que tiene vida, tiene la vida. La vida que es verdadera, la vida eterna. Este regalo se recibe por fe. Dios también ha dado testimonio en su palabra ofreciendo vida eterna a los que creen en Jesucristo. Y millones de creyentes han comprobado que el testimonio de Dios es veraz. Dios quiere que sus hijos y sus hijas sepan que le pertenecen a Él. Juan fue inspirado por el Espíritu para que escribiera el Evangelio de Juan a fin de asegurarnos, como dice Juan 20:31, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él escribió esta epístola para que podamos estar seguros. Fíjese ahí en 1 de Juan 5:13, seguro de que somos hijos de Dios. Podemos vivir confiados porque podemos estar seguros que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son las características de los hijos de Dios? Juan en su epístola nos da un banquete espiritual de la realidad de cómo podemos saber las características de un hijo de Dios. En 1 de Juan 2:29, todo el que hace justicia es nacido de él. En 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Qué preciosa característica. Si tú llevas estas marcas de nacimiento, estas señales de nacimiento, entonces puedes decir con confianza en esta hora, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios por gracia, por medio de la fe en el Cristo que vive y en el Cristo que reina. Y la tercera certeza que nos permite vivir confiados, está
en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta certeza es la siguiente: Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones. Mira lo que dice allí la Biblia. Vamos a la Biblia. 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Una cosa es saber que Jesús es Dios y que somos hijos de Dios, pero nos preguntamos, ¿qué sucede con las necesidades y los problemas de la vida diaria? Jesús ayudó a la gente mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Los ayuda todavía? Los padres terrenales cuidan a sus hijos. El Padre Celestial le responde a sus hijos cuando claman a Él. Los cristianos, mis hermanos y hermanas, tenemos confianza en la oración. Siempre me gusta hacer esta aclaración. Hay hermanos que dicen, yo creo en el poder de la oración. Yo no creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder del Dios que yo y tú le oro. El poder no está en la oración. El poder está en el Dios al cual le oro. Por tanto, es maravilloso tener esta seguridad. La palabra confianza, dice, podemos tener confianza. Confianza dice o significa libertad para hablar. Podemos tú y yo acercarnos libremente a Dios el Padre y contarle nuestras necesidades, decirle nuestras angustias, expresarle nuestros temores y nuestras necesidades en la vida. Por supuesto, debemos cumplir con algunas condiciones. En primer lugar, debemos tener un corazón que no nos condene. El pecado que no ha sido confesado es un grave obstáculo para que la oración sea contestada. Las oraciones de un cristiano no serán contestadas a menos que permanezca en Cristo, permanezca en amor y obediencia al Señor Jesucristo. En segundo lugar, debemos orar en la voluntad de Dios. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor dijo, tu voluntad sea hecha. Hay ocasiones en que solo podemos orar diciendo, no mi voluntad, sino la tuya, porque sencillamente no sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a un asunto. Y esto es lo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces podemos determinar la voluntad de Dios leyendo la Biblia. La Biblia nos da los principios y esos principios fundamentales que aprueba el Señor y que bendice el Señor nos ayuda a que nosotros podamos conocer su voluntad y podamos pedir conforme a su voluntad. Por tanto, es necesario que vayamos y estemos sobre la palabra constantemente. Hay que escuchar al Espíritu Santo también. El Espíritu Santo aplica la palabra, el Espíritu Santo abre el entendimiento, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo obra para mostrarte la voluntad. Y hace falta aplicar discernimiento en cuanto a las circunstancias que nos rodean. Dios está hablando por medio de su Espíritu, usando la palabra y mostrándonos o dándonos discernimiento en las circunstancias que nos rodean. Tú puedes decir en esta hora, hay ocasiones en que no he hecho de esta manera. Hay ocasiones en que yo he tratado de que mi voluntad sea la voluntad de Dios, cuando nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. Hay muchas promesas en la Biblia que nosotros podemos reclamar en oración. Dios ha prometido, por ejemplo, suplir nuestras necesidades. Y suplir nuestras necesidades no quiere decir suplir nuestras codicias. Si estamos obedeciendo su voluntad y realmente necesitamos algo, Dios lo suplirá. Y lo suplirá a su manera y en su tiempo. Pero Dios lo va a hacer. Dios siempre lo hace porque Dios contesta las oraciones. Juan no escribe, de ninguna manera dice que tendrán lo que pidan. Sino dice en 1 de Juan 5:15, sabemos que tenemos las peticiones. El verbo está en tiempo presente. Tal vez no veamos inmediatamente la respuesta a una oración que hemos elevado a Dios, pero tenemos la confianza interior de que Dios nos ha respondido.
La oración es al hombre espiritual lo que la respiración es al hombre físico. Si no oramos, desmayamos. La oración no es solo la expresión del labios, mis hermanos, sino también el deseo del corazón. La oración no es una autohipnosis espiritual, ni tampoco oramos porque nos hace sentir mejor. Hay diferentes personas a la hora de orar. Hay personas que cuando llaman al pastor o le mandan un mensaje y dicen, ora, es el único momento que se han acordado para orar al Señor. No, cuidado con eso. No oramos para sentirnos mejor, no oramos para que Dios nos resuelva los problemas porque Él nos va a resolver los problemas. No, oramos porque Dios nos ha ordenado que oremos y porque la oración es el medio que Dios ha diseñado para que tú y yo recibamos lo que Dios quiere darnos. Es importante que tengamos eso bien en mente a la hora de orar. Dios nos ha ordenado orar. Nuestra iglesia se reúne por Zoom cada martes y cada jueves. Yo alabo al Señor porque hay un grupo fiel. Es un grupo fiel que se mantiene en oración, que cree esta realidad. Oramos no porque nos hace sentir mejor. No oramos porque vamos a recibir una autohipnosis espiritual. Oramos porque Dios lo ha ordenado. Y porque es el medio que Dios ha diseñado para recibir lo que Él quiere darnos. La oración nos mantiene dentro de la voluntad de Dios. Y el hecho de vivir en la voluntad de Dios mantiene al cristiano en el lugar de la bendición. No somos mendigos, hermanos. No somos hijos, sino hijos, que se llega a un padre rico que se goza en darnos lo que necesitamos. Y esto nos da confianza. Dios contesta las oraciones. Pero también hay certeza que nos da confianza para vivir al recordar que el cristiano no practica el pecado. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 19. ¿Lo tienes en tu Biblia? Vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Primera de Juan 5, 16 al 19. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, ya Juan lo había dicho en 1 Juan 3:9, no practica el pecado. Y aquí no se tiene en mente de ninguna manera los pecados ocasionales, porque todos pecamos y pecaremos hasta el día que vayamos a la presencia del Señor o el Señor venga a buscarnos, ¿no? Sino se habla de los pecados habituales, de la práctica del pecado, puesto que el cristiano tiene una nueva naturaleza. Dice Primera de Juan 3:9, tenemos la simiente de Dios. Entonces, tenemos nuevos deseos, tenemos nuevos apetitos y no estamos interesados en pecar. Y un creyente enfrenta tres enemigos, ¿verdad?, que lo inducen al pecado. Uno es el mundo, el otro es la carne y el otro es el diablo. El mundo no es el planeta, sino es la sociedad que está de espalda a Dios y en contra de Dios. La carne es la vieja naturaleza que persiste junto con la nueva, y el diablo es el enemigo y nuestro acusador delante de Dios. ¿Cómo entonces podemos como cristianos no pecar? El versículo 18 de este capítulo 5 da la respuesta. Búscalo ahí en tu Biblia, Primera de Juan 5:18. Jesucristo es el que te protege para que el enemigo, el diablo, no te ponga las manos encima. Aleluya. Mira lo que dice aquel, y ese es Cristo, ¿verdad?, que fue engendrado por Dios, le guarda, te guarda a ti, cristiano, y el maligno no te toca. El cristiano no puede depender de sí mismo para vencer al diablo, sino que Cristo es el que lo hace por ti, por mí. Satanás no puede tocar a ningún creyente sin que Dios le dé permiso. Te repito la idea. Satanás no puede tocar a ningún cristiano sin que Dios le dé permiso. Podemos estar seguros de que siempre que el diablo nos ataca,
Dios le ha dado permiso. Y si Dios le ha dado permiso, entonces nos dará también el poder para vencer. Porque Dios nunca permitirá que seamos probados más de lo que nosotros podamos soportar. Cuando un creyente peca, dice 1 Juan 1:9, puede confesar su pecado y ser perdonado. Pero un cristiano no se atreve a jugar con el pecado. No se atreve. Un verdadero hijo de Dios no juega con el pecado de ninguna manera. Una persona que practica el pecado, que habitualmente anda en pecado, que le da lo mismo una cosa que otra, que aún dice por ahí, bueno, total, yo soy salvo, puedo pecar. Eso es mentira del diablo. La primera mentira, nadie que ha conocido a Cristo se siente bien, se siente gozoso por pecar contra Dios. Qué interesante. Dios aborrece todo pecado y así debería suceder contigo y conmigo, ¿no? Pero algunos pecados, según la Biblia, son castigados con la muerte. Y la Biblia menciona a personas que murieron por causa de su pecado. En el Antiguo Testamento habla de Nadab y Abiú, dos hijos del sacerdote, sumo sacerdote Aarón. Murieron porque desobedecieron deliberadamente a Dios. Coré y su familia se opusieron a Dios y murieron. Acán desobedeció las órdenes que Dios envió a través de Josué y murió. Un hombre llamado Usa tocó el carro que llevaba el arca y Dios lo mató. El creyente el día de hoy tiene una responsabilidad mucho mayor de obedecer a Dios de lo que tenían los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación completa de la gracia de Dios y tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, el cual nos ayuda a obedecer a Dios. Y en el Nuevo Testamento hay casos de creyentes que perdieron la vida porque desobedecieron a Dios. Ananías y Zafira, dice la Biblia en Hechos 5, le mintieron a Dios en cuanto a su ofrenda y ambos murieron. En 1 Corintios 11:30, algunos creyentes de la iglesia de Corinto murieron por causa de la manera en que ellos procedían en cuanto a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Dios debe disciplinar al creyente si éste no juzga, confiesa y abandona el pecado. Porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios y Él necesariamente tiene que disciplinarte para que dejes el pecado y vuelva, porque los cristianos no practicamos el pecado. Si un creyente, un cristiano ve a un hermano cometer un pecado, debe decírselo a todo el mundo. Debe desarrollar el chisme por todas partes, ¿verdad? ¿Cuántos chismes en las iglesias? Es lo que más se practica, es el pecado más practicado dentro de las congregaciones, el chisme, la murmuración, pero eso es del diablo. Cuando un cristiano ve a otro cristiano en pecado, debe orar por él, pidiendo que Dios lo ayude a confesar su pecado y vuelva a la comunión con Dios el Padre. Pero si el orar no resulta efecto, entonces como Dios le dijo al profeta Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ese texto no nos gusta mucho, pero es una realidad de la experiencia de Dios con su pueblo Israel. Los cristianos no practicamos el pecado deliberadamente. Pecamos, pero no practicamos el pecado deliberadamente. Y esto es una certeza que nos da confianza para vivir. Tenemos la naturaleza divina en nuestro interior. Jesucristo nos guarda y Dios nos disciplina para que podamos estar como realmente Él quiere que estemos con Él. Y la última de las certezas está en los versículos 20 y 21 de primera de Juan capítulo 5. La vida cristiana es la vida verdadera. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ya lo tiene ahí? Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La vida cristiana es la vida verdadera. Jesucristo es el verdadero Dios. Nosotros conocemos a aquel que es verdadero y estamos en el verdadero. Tenemos lo que es verdadero. En una traducción de este versículo 20 de 1 de Juan 5 sería así: sabemos que nuestra vida verdadera está en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y esta es la vida verdadera y eterna. Es probable
que Juan le haya escrito, el apóstol Juan le haya escrito esta carta a los cristianos de la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada a la adoración de los ídolos. El templo de Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, estaba ubicado en Éfeso. Y una de las principales ocupaciones de las personas que vivían en Éfeso era elaborar, fabricar y vender ídolos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19. Rodeados por esta idolatría, los cristianos de Éfeso se encontraban bajo una tremenda presión que buscaba que se conformaran al medio en que vivían. Pero sabemos, dice 1 Corintios 8:4, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, un ídolo no tiene existencia verdadera. La tragedia de la idolatría, mis amados hermanos y amigos, es que una imagen muerta no puede hacerle ningún bien a la persona que la adora porque aquella no es genuina. Los escritores hebreos del Antiguo Testamento denominaban la palabra ídolos como nada o cosa vana o vapores o algo vacío. Un ídolo es un sustituto sin vida e inútil que trata de reemplazar aquello que es verdadero. Y los salmos, por ejemplo, tienen tremendas acusaciones en contra de la idolatría. Un ídolo parece algo real a nuestros ojos. Tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, tiene nariz, tiene manos, tiene pies, pero no son sino imitaciones inútiles de lo verdadero. Y nos volvemos semejante a aquello que adoramos. Y este es el secreto de la vida que es genuina. Estamos en contacto con lo genuino, porque hemos encontrado al Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con un Dios genuino. Jesucristo es la luz verdadera, es el verdadero pan, es la vid verdadera, es la verdad en sí mismo. Él es el original, todo lo demás es una copia. Jesucristo es el auténtico, todo lo demás es solo una imitación. Y los cristianos vivimos en una atmósfera de realidad. Nosotros no escogemos simplemente entre lo bueno y lo malo, sino que elegimos entre lo verdadero y lo falso. Y un ídolo representa aquello que es falso y vacío. Un hombre o una mujer puede adorar su chequera o su cuenta de banco, su billetera, con tanto fervor como un pagano adora un horrible ídolo. Pero el Señor dijo allí en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquello lo cual servimos es lo que adoramos. Nuestro Dios es aquello que nos controla y dirige nuestra vida. Yo quisiera en esta hora, mi amado hermano, mi amada amiga, que tú te detuvieras un momento y reflexionaras, ¿qué es lo que controla mi vida? ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿Qué es lo que dirige mi vida? Porque lo que controla nuestra vida, lo que dirige nuestra vida es lo que nosotros estamos adorando. Es nuestro Dios. Podemos decir que es el Dios verdadero, podemos decir que es Cristo, podemos decir todo lo que queramos decir, pero esto no es cuestión de decir. La realidad es que lo que nos controla, lo que nos dirige es nuestro Dios. Esto explica la razón por la cual Dios nos advierte contra el pecado de la idolatría. No solo viola su mandamiento, sino que es una manera sutil de que el diablo nos controle. Cuando las cosas ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, entonces somos culpables de idolatría, cualquiera que sea la cosa, ¿eh? Y esto significa que estamos viviendo para lo irreal en vez de vivir para lo genuino. Un cristiano se convierte de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y los ídolos están muertos, pero Cristo está vivo. Cristo es el Dios viviente. Los ídolos son falsos, pero Cristo es el Dios verdadero. Él es el secreto de la vida genuina. Así que, mis amados hermanos y amigos, podemos vivir con certezas, certezas para vivir confiados. ¿Cuáles son estas certezas? Jesucristo es Dios. Los cristianos tenemos vida eterna. Dios contesta las oraciones. Los cristianos no practicamos el pecado y la vida cristiana es la vida genuina, la vida verdadera, la vida en Cristo Jesús. Yo quiero en esta hora pedirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que medites en esta realidad. Estoy viviendo y confiando en esas certezas conforme a la palabra que hoy he visto.
Dios está hablando a tu corazón. Y amado amigo, amiga, si aún tú no has tomado tu decisión de recibir a Jesucristo en tu vida, al Cristo que vive, al Cristo que reina, al Cristo victorioso, no al Cristo que resucitó hoy, no, 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 no. Cristo resucitó hace casi 2000 años y ascendió a la diestra del Padre y está allí con el Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo. No estamos celebrando un día por un día, estamos celebrando un hecho histórico. Pero tú necesitas tomar la decisión de reconocer la necesidad de que Dios perdone tus pecados. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar para decirle a Dios, reconozco tu santidad, tu perfección y reconozco que yo soy un pecador, una pecadora? Te pido, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Confío en Jesucristo, el Cristo victorioso, el Cristo que es Dios. Pues yo quiero vivir en la certeza de una vida eterna nueva, una vida linda, una vida hermosa, una vida en victoria aún en medio de las pruebas. Recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador en esta hora. Lo creo, confío en Él. ¿Le has dicho así a Dios? ¿Ya se lo has dicho? ¿Ya has experimentado esta verdad en tu corazón? Dios quiere que tú lo recibas. Él no puede forzarte. Él puede forzarte, perdón, pero no quiere forzarte. Dios no quiere a nadie por fuerza. Dios quiere que de corazón sincero podamos recibir esta certeza de la vida nueva en Cristo Jesús. Y es para ti, es para mí, para que puedas vivir estas certezas, para que puedas vivir confiado en un mundo donde todo se hace polvo, donde todo se está, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero solo sí sabemos una cosa, Jesucristo permanece. Y el que está en Cristo lo tiene todo. El que está en Cristo está en el verdadero. El que está en Cristo está en certeza, no en duda, no en debilidad. Esto es para ti. Recíbelo. Dios quiere darte. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Y vamos a terminar nuestro tiempo hoy. Seguimos conectados, seguimos unidos allí, alabando al Señor. No solamente hoy, sino día en día. Y te invitamos a unirte a nosotros en alabanza al Señor en esta hora. Alaba al Señor y hazlo con gozo. Y medita en lo que Dios te ha dicho en esta hora. Gloria a Dios. Celebrad a Cristo. Celebrad a Cristo. Él vive y por siempre reinará. Él vive. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Gloria a Jesús. Celebrar a Cristo. Te celebramos, Señor. Nos gozamos en ti, Jesús. Vive. Él vive y por siempre reinará. Sí, Señor, gracias. Vamos a celebrar. Sí, Señor, te alabamos. Celebrad a Cristo, celebrad. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú reinas. Alábalo. Gozamos en ti, Señor. Qué bueno eres. Vamos a celebrar. Cristo vive.
Gracias, Señor. Nuestro Señor resucitó. Él vive, Él vive. Gracias, Señor. Bien. Gloria al Señor. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar. Dios les bendiga, Dios les dé una semana llena de bendiciones y que las certezas de la palabra de Dios le hagan vivir confiados, confiados porque Jesucristo reina. Amén.